Bien, finalmente vamos a elucidar el principio de comunidad, que es un principio menos conocido o menos popular en la historia de la filosofía, pero que sin embargo juega un rol fundamental en la filosofía trascendental y de manera bastante similar a como hemos presentado, como hemos elucidado los principios anteriores, pues vamos a explicar cuáles son los elementos, las concepciones que aparecen en este principio, qué ocurre si nos oponemos a este principio, qué consecuencias tiene no considerarlo como verdadero, que hay alguna circunstancia donde no se cumpla y bueno, en general pues proveer de ejemplos cotidianos en los que podamos observar que bueno, que al final este principio es algo bastante evidente, es algo difícilmente cuestionable y es una mera cuestión de recordarlo, de tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se hacen valoraciones sobre filosofía o sobre fundamentos de la experiencia, del conocimiento, de la ciencia empírica, etcétera, etcétera. Bien, las analogías de la experiencia dijimos que tenían, el papel que tenían era vincular las relaciones temporales, la determinación de relaciones, la referencia determinada a relaciones necesarias en el tiempo con las categorías de relación, los esquemas trascendentales de relación. La primera analogía vinculaba esa sustancialidad con el sustrato del tiempo objetivo, con la posibilidad de tener relaciones en el tiempo objetivas en primera instancia, la causalidad que vinculaba esa categoría de causalidad, ese esquema trascendental de causalidad con la sucesión objetiva y finalmente la comunidad lo que va a hacer es vincular en un mismo juicio, en el juicio, en el propio principio, se sintetizan lo que tiene que ver con la simultaneidad objetiva y el esquema de comunidad. Bien, ¿y esto exactamente de qué manera tenemos que plantearlo? Una escena que a mí me gusta mucho imaginarme es la de pues, una persona, que al final es un objeto, que en el tiempo t pues, está hablando por teléfono, y otra persona que en el tiempo t', que entendemos que está asociado a esa otra persona, la vamos a llamar objeto prima, pues en ese tiempo t' está hablando también por teléfono, ¿no? Son dos personas diferentes que entendemos están localizadas en dos lugares diferentes del espacio. Pues esta situación de que pues, la persona A esté hablando por el teléfono y la persona B también está hablando por teléfono, me las puedo imaginar de distintas maneras. Me la puedo imaginar, en tanto que relaciones en el tiempo, quiero decir, me las puedo imaginar como eventos sucesivos, me puedo imaginar que uno ocurre antes que el otro, ¿no? También me los puedo imaginar como eventos simultáneos, me las puedo imaginar como que realmente ambos eventos están sucediendo al mismo tiempo, no significa en el mismo instante, pero sí están sucediendo de manera paralela en el tiempo, si lo queremos ver así. Y finalmente, la inconexión de ambos eventos, al final estamos hablando de dos objetos diferentes y no es contradictorio, aunque desde luego podría ser planteable dentro de una experiencia, ya lo veremos más adelante, que no haya ninguna relación o que no podamos establecer objetivamente ninguna relación entre estos eventos de, insisto, dos objetos diferentes. La peculiaridad que tiene el principio de comunidad respecto a los otros principios es que ya se plantean objetos diferentes que se encuentran de manera simultánea, porque un mismo objeto de manera simultánea no se puede encontrar consigo mismo, ¿no? Es difícil verlo así. Un mismo objeto lo que podemos identificar son accidentes distintos en tiempos distintos. Pero cuando hablamos de simultaneidad, por supuesto, siempre lo planteamos desde objetos diferentes, que es como se plantea el principio de comunidad. Bien, tenemos estas tres posibilidades: sucesión, simultaneidad e inconexión, ¿no? Que realmente no haya posibilidad de establecer una relación temporal objetiva entre estos eventos. Pues la manera que tendríamos, bajo nuestras limitaciones cognitivas, de realmente plantearnos que estos dos eventos, estos dos escenarios ocurren de manera simultánea y no simplemente porque nos gusta verlo así, sino porque realmente sucede así, porque objetivamente son simultáneos, sería el caso de que introdujésemos una interacción recíproca, ¿no? Que realmente esa conversación por teléfono, por ejemplo, fuese entre esas dos personas, o sea que realmente en T y en T'
esas dos personas están comunicando, se están intercambiando información, ¿no? Por eso aquí el cable está conectado, a diferencia del caso anterior, que bueno, era un cable abierto y que no sabíamos o no se presuponía en ningún momento que estuviesen hablando entre ellas. Bien, si planteamos que realmente hay una interacción recíproca entre ambos, entonces ya sí que estamos forzados a plantear que T y T' son simultáneos, o sea que están objetivamente ocurriendo en el mismo tiempo, de manera paralela en el tiempo. Si lo queremos ver, las dos líneas temporales de los objetos, podemos decir que se conectan entre ellas mediante esta interacción recíproca, y ahí establecemos esa relación de simultaneidad. Bien, pues básicamente este planteamiento, esta noción tan básica de que igual que cuando hablábamos de la sucesión introducíamos la causalidad, pues para hablar de la simultaneidad introducimos la comunidad, que al final igual que uno puede ver la simultaneidad como una sucesión recíproca, o sea, si T es menor o igual que T' y T' es menor o igual que T, entonces T necesariamente tiene que ser igual a T'. Pues también la comunidad se puede ver como una causalidad recíproca, ¿no? Aunque técnicamente son categorías diferentes, sí que no es descabellado que uno vea pues tanto que la simultaneidad parece estar vinculada con la sucesión recíproca, pues la comunidad lo está con la causalidad recíproca, ¿no? Pero lo dicho, son elementos trascendentales diferentes, ya que se originan en funciones lógicas diferentes en el caso de la causalidad de la comunidad. Bien, pues ahora vamos precisamente a plantear de dónde surge esta función lógica, esta categoría de comunidad. En el caso de la sustancialidad hablamos de la función lógica de predicación, de los juicios categóricos, S es P, la casa es roja. En el caso de la causalidad hablamos de la función lógica de dependencia, los juicios hipotéticos, si A entonces B, si llueve entonces me mojo, todas estas historias. Pues en el caso de la comunidad lo que vamos a encontrar no es tanto una dependencia, sino una codependencia. Va a ser una dependencia recíproca, ¿no? Como insistimos todo el rato en que la comunidad tiene esa característica de que se puede asociar fácilmente a una causalidad recíproca. Pues bien, de manera similar la función lógica de codependencia cuando actúa en juicios forma los juicios disyuntivos, ¿no? P o Q. Un número natural es par o impar. Y esto sí que para muchos podría parecer también una especie de juicio hipotético recíproco. De hecho, mucha gente ve los juicios disyuntivos realmente como juicios hipotéticos en los cuales hay una relación de coordinación, en lugar de subordinación y coordinación entre el valor de verdad de aquellos juicios miembros de alternativas de una disyunción, ¿no? Pues cuando esta función lógica no está unificando representaciones en juicios, como ocurre en el caso de los juicios disyuntivos, que bueno, todas estas discusiones siempre tenemos que tener en cuenta la tabla de las funciones lógicas y un poco cómo se estructura la forma de los juicios, ¿no? Cuando esta función lógica lo que está haciendo es sintetizar la multiplicidad de la intuición sensible, en lugar de tener los meros juicios disyuntivos, lo que tenemos realmente es ese esquema trascendental de comunidad, ¿no? Tenemos esa interacción recíproca entre dos o más objetos en tiempos simultáneos T igual a T'. De la misma manera que podemos tener dos o más juicios miembros de una disyunción, podemos también tener dos o más objetos miembros de una comunidad. Al final, al ser una cuestión recíproca, al estar en una relación al no haber una jerarquía, estar en el mismo orden de jerarquía, todos estos juicios de la disyunción también lo están los objetos de la comunidad y por lo tanto se pueden seguir enganchando más objetos. De hecho, cuando solemos hablar de situaciones cotidianas, estamos estableciendo una comunidad entre muchos objetos. Y es esta comunidad de sustancias, recordemos que los objetos los tenemos que tratar como sustancias para poder plantear el tiempo objetivo en primera instancia. Pues bien, esta comunidad de sustancias nos permite relacionar tiempos en objetos distintos, ya que, como hemos dicho en el vídeo anterior o en el vídeo de las analogías de la experiencia, se planteó esa sucesión dentro de un mismo objeto. Se planteó como la dependencia de los accidentes futuros de un objeto respecto a los accidentes pasados de un objeto. En el caso de la comunidad no va a ser tanto dentro de un mismo objeto, sino de distintos objetos. Vamos a tener, por ejemplo, aquí el cubo y la pirámide, que son objetos distintos que
tienen líneas temporales objetivas distintas, es decir, cuando queramos plantear instancias de tiempo, cuando queramos plantear relaciones temporales objetivas referidas a estos objetos, lo que vamos a hacer es referirnos a objetos distintos. Ya de por sí partimos de nociones o de líneas temporales que en principio son distintas. Una cosa son los accidentes que tenga el cubo y otra cosa son los accidentes que tenga la pirámide. Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar? Bueno, dentro del mismo objeto, evidentemente establecemos relaciones de causalidad que nos permiten ordenar esos eventos dentro de cada uno de ellos. Pues aquí, por ejemplo, tenemos T1 del cubo, que sería pues un accidente dado del cubo, T2, T3, y con estos accidentes podemos ordenar, podemos tener relaciones en el tiempo objetivas del cubo. Ahora bien, con la pirámide tendríamos lo mismo. Tendríamos T1', T2', T3'. Y claro, de esta manera tenemos aparentemente dos líneas de tiempo diferentes. ¿Cómo podemos relacionar estas dos líneas de tiempo diferentes? Pues lo que nos dice el principio de comunidad es que la manera de poder relacionar estas líneas de tiempo es precisamente mediante la comunidad. Tenemos que encontrar instancias, tenemos que encontrar situaciones donde haya interacciones recíprocas. Y mediante estas interacciones recíprocas podemos establecer esa comunidad, esa simultaneidad, de tal manera que digamos, no, bueno, es que no es solamente que el tiempo 3 sea posterior al tiempo 1, sino que el tiempo 3 también lo podemos considerar como posterior al tiempo T1'. No deja de ser una cuestión de relacionar dentro de estos dos, una vez relacionado dentro de un objeto las instancias temporales, relacionar instantes de tiempo, unidades de tiempo en tiempos distintos. Podemos relacionar tiempos en objetos diferentes, ya que la comunidad plantea una simultaneidad objetiva que ya va a ir más allá de un único objeto, sino que lo vamos a poder relacionar en una comunidad de sustancias que se encuentran en interacción recíproca. Bien, ¿qué ejemplos tenemos de estas comunidades? Ya hemos planteado una, que es dos personas hablando por teléfono. Ya ahí se entiende que si introducimos el factor si introducimos ese factor de comunidad, ya estamos forzados a verlas como simultáneas en el tiempo, ¿no? Otro caso que creo que ya he planteado en vídeos anteriores es el de una persona que está dando una clase, por ejemplo, en YouTube, yo mismo, si estuviese en directo ahora mismo, y un espectador que me esté viendo desde el ordenador de su casa, ¿no? Pues si yo estuviese dando clase y ustedes pudiesen ver lo que yo estoy explicando, desde luego podrían considerar que el evento o que el accidente de mí escribiendo o dando la clase es anterior a que ustedes lo estén viendo, ¿no? Si yo estoy causalmente influyendo sobre ustedes, debe ser porque yo estoy objetivamente en el pasado, en la línea temporal pasada de la suya. Ahora bien, si quisiésemos decir, por ejemplo, que yo estoy en un directo, supongamos que yo estoy en un directo en el cual pues ustedes me pueden lanzar preguntas y yo les puedo responder. Es decir, estoy yo y están ustedes me mandan una pregunta, yo les respondo, ustedes me mandan un comentario y así conseguimos esa interacción recíproca entre nosotros. Bien, si eso se diese de esta manera, ustedes ya no dirían que yo simplemente estoy en el pasado. No es simplemente que yo me encuentre, que yo haya grabado el vídeo, lo haya dejado y me haya marchado. Yo tengo necesariamente que estar en ese momento, tengo que estar de manera simultánea, de manera paralela a ustedes, escribiendo, explicando, lo que sea, delante del ordenador, hablándole al micrófono, porque de otra manera ustedes no podrían comprender cómo es posible que yo esté reaccionando en directo, ¿no? Cómo es que yo pueda reaccionar a sus preguntas y que también ustedes puedan responder a mis reacciones, que de esa manera yo también comprendo que ustedes también están de manera simultánea a mí reaccionando, si no podríamos pensar que son respuestas que están automatizadas, ¿no? Pero si entendemos que realmente son dos objetos que en este caso se están intercambiando información, que están influyendo causalmente entre ellos, entonces ya sí que tenemos que plantear esa simultaneidad. Decimos que entonces las líneas temporales mías y suyas tienen que estar siendo paralelas porque de otra manera no se podría explicar cómo es posible que estemos en directo interactuando entre nosotros, ¿no?
Y otro ejemplo que, bueno, al final es simplemente entender cómo funciona esto de dos o más sustancias, pues cómo podemos ver esas sustancias de más, en este caso tres. Pues si yo estoy jugando a la pelota con un perro y yo primero estoy interactuando con la pelota y posteriormente a que yo interactúe con la pelota la lanzo y el perro la recoge, entonces está el perro interactuando con la pelota. Posteriormente es el perro el que la lanza y entonces soy yo el que está interactuando con la pelota. Vemos cómo en este proceso, aunque esas comunidades simples se están dando entre pues el perro o yo y la pelota, realmente si lo vemos de una manera global, lo que está viendo es una comunidad de tres sustancias. Hay tres sustancias que están interactuando en este intervalo de tiempo, ¿no? Por lo tanto diríamos que estas tres sustancias están funcionando o están interactuando en tiempos paralelos, en tiempos simultáneos. Realmente T' y T'' no son tiempos que estén completamente desconexos, sino que realmente hay una conexión entre ellos que nos permite decir, bueno, pues que estas tres sustancias están en comunidad. De alguna manera, la pelota está actuando aquí como intermediario entre el perro y yo. Y es por esto, por lo que podemos decir que las comunidades no son solamente entre dos sustancias, sino que realmente las podemos plantear entre dos o más sustancias. Bien, pues esto es básicamente lo que significa el principio de comunidad. No es otra cosa que vincular esa categoría de comunidad, ese esquema trascendental de comunidad, la interacción recíproca y la simultaneidad objetiva, la manera que tenemos de entender que los eventos ocurren dos eventos de dos objetos diferentes ocurren de manera simultánea y que los tiempos objetivos de cada uno de esos objetos se pueden relacionar entre ellos precisamente mediante estos hitos de comunidades que entendemos que se producen. Y al final, esto de la comunidad no es simplemente, bueno, los ejemplos que ponemos aquí son completamente contingentes, evidentemente. No necesariamente tiene que ser las comunidades que hemos explicado en este vídeo las que se den en su experiencia, pero tiene que haber comunidades en su experiencia de la misma manera que tiene que haber causalidades, porque son condición de posibilidad de poder plantear situaciones de simultaneidad. De hecho, si alguno de ustedes ha visto alguna vez películas o vídeos sobre pues, casos criminales de asesinato y demás, suele ser precisamente mediante esas relaciones causales, mediante esas interacciones entre objetos que se establecen las líneas temporales de esos casos, porque al final es la única referencia que tenemos, a menos que, lo dicho, se plantee un tiempo absoluto y dogmáticamente se diga no, esto ocurre así de manera simultánea porque sí. A menos que lo planteemos de esa manera, tenemos que establecer estas relaciones causales como medio intelectual para poder referirnos a este orden temporal, a estas relaciones temporales. Y bueno, si entendemos a la comunidad también como una especie de relación causal, aunque sea recíproca, una interacción recíproca, y la causalidad, si lo queremos ver como una interacción unidireccional, pues realmente es mediante estos elementos, mediante estas dependencias que tenemos que buscar en la experiencia, por lo que podemos establecer las relaciones temporales. De otra manera no sería imposible, y lo dicho, puede ser que una relación de causalidad, una relación de comunidad en la experiencia concreta, pues resulte ser falsa o resulte ser una ilusión, pero que tenemos que presuponerla en la experiencia de manera necesaria, eso me parece que es indiscutible, precisamente por lo que hemos discutido previamente, porque es la única manera que tenemos de establecer esas relaciones necesarias en el tiempo que sí que presuponemos en la experiencia. Si hay algo que difiere la experiencia de la mera imaginación, es precisamente esas dependencias, esas interacciones, esas afecciones que existen en la experiencia y que entendemos que cuando están en la mera imaginación pues no se producen. Es lo que nos permite hablar de objetos de la experiencia que existen, que interactúan, que comunican información, que pasan información de unos a otros, si lo queremos ver así, que fluyen en el tiempo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurriría si planteásemos un escenario en el que no se cumple el principio de comunidad? O sea, igual que hablamos en el caso de la causalidad, de esa libertad cosmológica, de esa independencia absoluta, de los eventos futuros de un objeto respecto a los accidentes pasados del mismo objeto, pues bien, dentro de
de la comunidad, lo que tendremos sería pues dos objetos que sean absolutamente independientes, o sea, que estén inconexos causalmente, si lo queremos ver así, el uno del otro, que no tengan, y por lo tanto no tengan relación alguna en el tiempo. Serían dos objetos, en este caso pues volvemos a poner el cubo y la pirámide, que bueno, sí tienen sus líneas temporales objetivas, podemos identificar accidentes de uno y de otro objeto y por tanto podemos ordenarlos y plantear esas líneas temporales de esos objetos. Sin embargo, no sabemos cómo establecer relaciones entre, por ejemplo, T1 y T1'. Bueno, pues ¿cómo sabemos que T1 es anterior o posterior a T1' o es simultáneo si realmente no hay ninguna comunidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que estos tiempos están relacionados? Pues lo dicho, a menos que se presuponga un tiempo absoluto, o sea, sí, que al final es algo que yo no sabría exactamente lo que significa, que me es indecidible. Realmente no tenemos ningún elemento inteligible para poder referirnos a estas relaciones en el tiempo de dos objetos que están absolutamente desconectados el uno del otro. De hecho, prácticamente, bueno, es literalmente eso, ¿no? Cada uno de estos objetos puede hacer su vida de manera completamente libre respecto al otro. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene incluso hablar de que estos dos objetos están en una misma línea temporal? No hay nada que nos permita concluir que estos objetos tengan líneas temporales que se relacionen. Y es por esto por lo que si planteamos que dos objetos no tuviesen ningún tipo de comunidad entre ellos, entonces no se podrían establecer relaciones de simultaneidad ni siquiera de causalidad, ¿no? Y por lo tanto no podríamos plantear que estos dos objetos formen parte de la misma experiencia, puesto que entendemos que para que formen parte de una misma cognición objetiva, de una misma cognición de objetos, tenemos que poder plantear esa referencia determinadas relaciones necesarias en el tiempo, que en este caso no se produciría. Un ejemplo que es, bueno, es algo que no debería resultar descabellado para ninguno, es el caso de los espíritus, ¿no? Incluso de los fantasmas. Cuando muchas veces hablamos de fantasmas y los vemos pues como esos seres, esos entes que están ahí, que están en otro mundo, en otra línea de tiempo, si lo queremos ver así. Incluso hay gente que habla de otra dimensión, no sé exactamente a qué se refieren con otra dimensión, pero bueno, si están esos espíritus que existen en otro mundo paralelo al nuestro, y luego estamos nosotros que estamos en este mundo, a menos que alguien me explique que hay una especie de acoplo, una especie de interacción con ese mundo de los espíritus, con ese mundo de los fantasmas, realmente no veo de qué manera puedo establecer relaciones temporales con esos fantasmas. ¿Cómo pueden decir que los fantasmas o que estos espíritus se encuentran en líneas temporales paralelas a la mía? A menos que realmente haya interacción entre su mundo y el nuestro, como por ejemplo, pues podríamos plantear casos ficticios, no sé si son verdad o no, de exorcismos, por ejemplo, de que alguien haga una ouija e interactúe con estos fantasmas. A menos que realmente haya algún tipo de interacción, de relación causal con estos, o de comunidad, con estos fantasmas, con estos espíritus, no puedo establecer ninguna relación temporal objetiva con ellos. No puedo decir que este suceso que le ha ocurrido a los fantasmas ha ocurrido antes o después de los sucesos que yo he experimentado en mi vida. Por lo tanto, está completamente fuera de una experiencia posible que yo pueda tener si realmente no hay interacción con ellos, ¿no? Si realmente no puedo establecer conexiones con las cogniciones objetivas que yo observo en mi experiencia diaria. Y en ese aspecto diríamos que vale, no hay comunidad, no es lógicamente imposible plantear dos objetos que estén absolutamente desconectados, que no tengan ningún tipo de conexión física. Ahora bien, si eso se produce, es evidente que no podríamos establecer una experiencia posible en estos objetos, o con estos objetos, ¿no? En este caso pues he planteado de mí con ese objeto, pero realmente si hubiese dos objetos que están completamente desconexos, que no hay ningún instante de tiempo en el cual, o ninguna unidad de tiempo en el cual podemos plantear una comunidad entre ellos, entonces estos dos objetos no pueden formar parte de mi misma experiencia, ¿no? Porque yo sí que estoy forzado a ordenar los eventos temporales en mi experiencia o de los objetos que yo observo en mi experiencia, ¿no? Y por lo tanto entendemos que esto no se puede dar como parte de una misma experiencia. Evidentemente no es contradictorio plantear que haya dos sujetos
que tengan dos experiencias distintas y en las cuales sí que se puedan dar, pues en una, en los espíritus, y en la mía, las experiencias que yo tengo, pero una vez más, ya serían dos sujetos distintos, y aquí planteándolo dentro del agnosticismo trascendental, los límites de la cognición, los límites de nuestro modelo son los límites de nuestro sujeto trascendental, son los límites de nuestra capacidad cognoscitiva. Por lo tanto, un poco, aunque esto puede ser complicado de interiorizar, pero es bastante importante y bueno, pido que se reflexione a este respecto si ustedes alguna vez han pensado sobre qué vinculación tienen esto de las interacciones, las relaciones causales con el tiempo, con las líneas temporales, con la experiencia posible. Y recuerden que todo lo que escape, lo que consideramos experiencia posible, todo lo que escape, lo que es la línea temporal de la experiencia posible, forma parte de aquello que no se puede hablar, de aquello que no se puede conocer. Por lo tanto, tenemos que plantear siempre todas las cogniciones que tenemos dentro de las experiencias posibles que están relacionadas precisamente gracias a estas analogías de la experiencia, porque sí, hay cosas que uno puede pensar, que uno incluso que puede plantear de manera no contradictoria como completamente desconectadas físicamente de nuestro mundo, pero por supuesto eso ya no podría formar parte de la experiencia posible, puesto que al final la experiencia posible que tenemos es la del mundo con el que podemos interactuar y con el que interactúan los objetos con los que interactuamos, ¿no? Porque puede ser que yo no vea un objeto porque tenga que interactuar indirectamente con él, pero ya hay una interacción con ese objeto. Puede ser que para poder observar un agujero negro o una estrella que se encuentra muy lejos, tengo que interactuar con agentes intermediarios, ¿no? Con la luz que me llega, con la distorsión gravitacional de un objeto que está en medio, pero hay una manera de interactuar con ellos. Si decimos que no hay ninguna manera, que es absolutamente imposible conectarse con esos objetos, entonces desde luego no pueden formar de la misma experiencia porque no podemos establecer relaciones temporales con ellos. Así que con esto terminamos las analogías de la experiencia, que como vemos son de gran importancia a la hora de hablar de objetividad, de relaciones en el tiempo de los objetos de la experiencia y que son bastante importantes, sobre todo cuando hablamos de ciencias empíricas, de ciencias que acuden a los objetos de la experiencia para confirmar su verdad. Y como podemos ver también, las matemáticas no incluyen nada de causalidad ni de comunidad, precisamente porque se encuentran en otra etapa, ¿no? de las categorías, no incluyen a las categorías de relación. Las matemáticas las dejamos un poco en el momento en el que discutimos las categorías de cantidad. Por lo tanto, tras haber discutido las categorías de relación o el uso empírico de las categorías de relación mediante estas tres analogías de la experiencia, el principio de sustancialidad, el principio de causalidad y el principio de comunidad, nos vemos ya en disposición de discutir los principios del entendimiento empírico en general, con los que terminaremos la lista de principios objetivos. Así que un saludo y recuerden que pueden dejarnos en los comentarios cualquier pregunta que tengan.